Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Estudiando y Meditando la Palabra. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a responder a una pregunta que recibimos a través de internet. Y voy a buscar aquí la pregunta para poder leérselas. Dice: buen día, Señor, soy José Sánchez, espero me recuerde, tengo algunas preguntas. Cuando Jesús llegó a salvar almas en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó con todas las almas del Viejo Testamento? ¿A dónde se fueron o a dónde estaban? Y además, ¿qué pasó con la muerte de Judas? Yo entendí que se ahorcó. Y luego hace una mención del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18. Y luego dice: espero pronta respuesta para resolver mis dudas. Pero vamos a ver si podemos responder a esas preguntas y resolver esas dudas. La primera: ¿cómo se salvan las personas del Antiguo Testamento? Bueno, todo el mundo se salva exactamente igual, ya que Dios no ha cambiado. La salvación siempre ha sido a través de la fe. Y la fe básicamente es la misma fe, la fe en Jesucristo. Aquellos que murieron antes de que Cristo naciera habían puesto su confianza, su fe en la palabra de Dios, que le decía que habría de llegar un Mesías, un Cordero de salvación que quitaría el pecado del mundo. Para ello, ellos tuvieron que hacer una cantidad de sacrificios. Y esos sacrificios, cada uno de esos sacrificios apuntaba al cumplimiento de la profecía de que llegaría ese que quitaría el pecado. Para aquellos que vivimos luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, ponemos nuestra fe en que Cristo fue precisamente ese Mesías enviado por Dios, que todo aquel que cree que ese Cordero cargó sobre sí todos los pecados del mundo y padeció por culpa del pecado, murió y resucitó, todo aquel que cree que Cristo es el Mesías tiene también vida eterna. O sea que en realidad es la misma fe, simplemente es vista de dos puntos diferentes. El punto de vista del Antiguo Testamento, ellos esperaban la llegada del Mesías. El punto de vista nuestro es que creemos que Cristo es ese Mesías y esperamos su regreso. Así que nos salvamos de manera exacta, de manera igual. Unos con la expectativa de que venga, otros con el conocimiento de que vino y de que es y que ha de regresar. Continúa la pregunta: ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde fueron a parar estos creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, voy a leer dos pasajes para poder luego comenzar a hablar de dónde estaban ellos. En el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante, dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿dónde estaban encarcelados estos espíritus? Bueno, eso vamos a ver. Ese lugar de encarcelamiento se conocía en hebreo como Sheol, la traducción de la palabra al griego, que ocurrió aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Jesucristo, que esa Biblia se conoce como la Septuagésima, y es la versión griega de las antiguas escrituras. El nombre fue cambiado, pasó del hebreo al griego, dejó de ser Sheol y se conoció como Hades. Así que los antiguos hubiesen estado precisamente en este lugar, hubiesen estado esperando que se cumpliera todo el propósito que Dios tenía para ellos poder partir de allí e ir a estar en la presencia de Dios. En el capítulo 11 del libro de Hebreos dice, en el versículo 38 en adelante, dice: el mundo no merecía gente así como quienes, así como estos, así como las personas que tenían fe. ¿Por qué fueron torturados, fueron maltratados? Dice: ellos anduvieron sin rumbo en desiertos y montañas, por cuevas y por cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Dense cuenta, ellos recibieron una promesa y se comportaron de acuerdo a su fe en esa promesa, pero no vieron la promesa que se cumpliera. Y aquí dice por qué. Dice: porque esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ellos van a llegar a un lugar y en ese lugar tienen que esperar. Y tienen que esperar en ese lugar por mucho tiempo hasta poder ir a estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios no se abre para nosotros hasta que Jesucristo muere en la cruz y los pecados ya no son cubiertos por los sacrificios de los borregos, sino que ahora los pecados quedan limpios y perdonados por la muerte del Mesías. Y cuando Jesucristo muere y asciende al tercer día, o resucita al tercer día, y luego asciende a los cielos,
40 días más tarde, Él se va a llevar consigo precisamente a todos aquellos que estuvieron esperando en este lugar que vamos a describir en este momento. Si tienen sus Biblias consigo, y espero que sí las tengan, estamos en el capítulo 16 del libro de Lucas. El relato que les voy a hacer es uno que Jesucristo les dio a sus discípulos con respecto a un hombre llamado Lázaro. Tristemente, muchas personas que han leído esto no creen que esto sea una historia verídica. Ellos comienzan a decir que son parábolas, y no es una parábola. Y la razón que les digo esto, y se lo digo con la mayor confianza del mundo, es porque no existe ninguna parábola que no sea dada a través de la Biblia donde uno de sus personajes tenga un nombre propio. Entonces eso nos determina a nosotros que esto no es una parábola, más bien es una verdadera historia, algo que ocurrió. Cristo quiere hacerle referencia a esto para que la gente se dé cuenta de que existe un lugar, y ese lugar es un lugar de tormento. Pero al mismo tiempo existía también un lugar de esperanza, un lugar de tranquilidad para aquellos que han tenido fe en Dios antes de la muerte de Cristo. Versículo 19 nos dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Dase cuenta, así que se muere el hombre pobre, el mendigo, y los ángeles vienen y se lo llevan para llevarlo al lugar donde se encuentra Abraham. ¿Quién es este Abraham? Abraham es el padre de la fe. Yo voy a hacer un pequeño salto bastante breve al libro de Romanos y les voy a leer unas palabras con respecto aquí a Abraham. Capítulo 4 de Romanos dice, versículo 2: en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham fue un hombre justo delante de Dios, no por las cosas que haya hecho, sino por la fe que tuvo en Dios. Así que aquí nos habla de Abraham como un hombre de fe. De hecho, Abraham es la única mención que se hace de un hombre que fue conocido como el amigo de Dios. Y está en un lugar donde está siendo confortado. Y a este lugar va a llegar este mendigo llevado o escoltado por los ángeles. Pero luego el verso sigue diciendo: también murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, esa palabra infierno en griego es, como les dije, es Hades, es la traducción del, en griego es Hades, es la traducción del hebreo del Sheol. Dice: en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y así que alzó la voz y llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro a que moje en la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los que estén allá para acá. Y bueno, por supuesto, al leer esto, yo tengo muchas dudas de que las personas que estén en un lugar como el que está Abraham quieran ir al otro lugar donde existe el tormento. Pero no tengo ninguna duda que los que estén siendo atormentados les gustaría estar en el otro lado, pero es imposible. Abraham está describiendo que existe un gran golfo, un abismo, algo que no permite que ellos puedan pasar de un lado al otro. Continúa, le respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tiene a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentas a uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Antes de continuar, quiero que se den cuenta: el hombre está siendo atormentado y sabe que está siendo atormentado. Sus sentidos están intactos. Logra ver a la distancia a Abraham, logra hablar con Abraham, o sea que tiene todavía, tiene el don del habla, también tiene el don de escuchar, puede escuchar la respuesta de Abraham.
siente tormento, siente un tormento físico, es un tormento real. Con todo y eso tiene recuerdos. Él sabe quién es Abraham, sabe quién es Lázaro, reconoce a Lázaro. Recuerda que tiene una familia en el lugar de los vivos. Son 5 hermanos. Tiene compasión por ellos, tiene todavía sentimientos, quiere que los hermanos se salven. Y también con todo eso reconocen la falta de fe de los hermanos. Mis hermanos no van a creer ni en Moisés ni en los profetas, pero sí van a creer si les mandas a alguien de entre los muertos. Eso sí lo van a creer. Y también reconoce que hace falta el arrepentimiento. Hace falta reconocer su pecado y arrepentirse. Y aquí la respuesta de Abraham le dice: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y eso es cierto porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y tampoco creyeron en Él. Entonces de esta manera nos está describiendo aquí Jesucristo un lugar de tormento y un lugar donde hay descanso. Bueno, yo les quiero dar simplemente un ejemplo. Imagínense que este es ese lugar que en hebreo se conoce como Sheol, que traducido al griego se conoce como el Hades, y hoy en día lo conocemos como el infierno. Y existen 2 compartimientos. Un compartimiento en el cual van a ir las personas que no aceptan la voluntad de Dios por falta de fe, y ellos van a estar en ese lugar siendo atormentados. ¿Atormentados por cuánto tiempo? Bueno, atormentados hasta que llegue el día del juicio final, en el cual ellos, junto con ese lugar, van a ser arrojados dentro del lago de fuego para continuar siendo atormentados eternamente. Todas las personas que están aquí son aquellos que su nombre no fue encontrado dentro del libro de la vida. En cambio, todos aquellos que están acá son aquellos que llegaron allí por fe en lo que Dios les había dicho, en la instrucción que habían recibido. Inclusive antes de Moisés ya Dios había hablado con los hombres. Dios viene hablando con los hombres desde que lo creó. Desde Adán en adelante ya Dios estaba comunicando con ellos. De hecho, si ustedes lo buscan en el libro de Génesis, se van a dar cuenta cómo Dios habla con Noé. Y Noé por fe construye un arca. Y por fe se salva del diluvio. Y por la fe de Noé se salva a su esposa, sus 3 hijos y la esposa de los 3 hijos. Pero la misma fe que salvó a Noé condenó al resto del mundo, porque una vez que había terminado de construir el arca, el resto del mundo murió por causa del diluvio, por causa de su maldad. Así que esas personas que por fe en Dios creyeron y se comportaron de acuerdo a esa creencia, en esa fe, ellos van a llegar a este lugar. Cuando Jesucristo muere, y eso lo vamos a ver, aquí nos regresamos nuevamente a el libro de Lucas, y vamos a verlo en el capítulo 23 del libro de Lucas. Estando siendo crucificado, hay un hombre que está cerca de él. Hay 2 hombres, 2 criminales. Los 2 comienzan a burlarse de Jesucristo, junto con los soldados y el resto de las personas. Pero hay un momento en que uno de esos hombres, algo va a ser transformado en su corazón. Dios de alguna manera toca a este hombre y va a iniciar en él un deseo de arrepentirse, de aceptar quién es Jesucristo. Y vamos a leerlo a partir del versículo 40 en el capítulo 23. Él le va a decir al otro criminal, si él no tiene, que no tiene respeto por las cosas de Dios, le dice: ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufre esta misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y luego dijo: Jesús, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta que Jesucristo le da a él. Este hombre había puesto fe en Jesús, y yo creo que lo menos que él se esperaba es que justamente ese día iba a recibir la salvación. Pero él se cuenta como le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo no ascendió a la presencia del Padre en el momento que murió. En la cruz del Calvario se pagan todos los pecados de todo el mundo. Todo aquel que pone su fe en Cristo y acepta que Cristo murió por los pecados del mundo en el Calvario, recibe la salvación. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz cumple con todos los requerimientos de la ley y el castigo que Dios tiene que dar al culpable. Cristo muere, pero su cuerpo permanece en el sepulcro, su alma desciende a este lugar donde están los compartimientos. Ahora va a estar en la presencia de los santos. Y luego, cuando Él ascienda a los cielos, se va a llevar consigo a todos los cautivos. Eso lo vemos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 4,
versículo 8 dice: por esto se dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Los que estaban presos allí, pero que estaban esperando que llegara ese Mesías, y siempre lo esperaron, ahora ven al Mesías y junto con él van a ir a la gloria de Dios. Y ellos esperan, por supuesto, la resurrección de los cuerpos, porque están en un estado de la presencia del Señor, pero no es un estado corpóreo, no es el estado idóneo en el cual nosotros también vamos a tener que estar con ellos, que es cuando recibamos todos nuestros cuerpos y podamos reunirnos con Dios en su presencia de la manera física. De esa manera, bueno, si la pregunta era ¿dónde estaban los santos de los últimos días del Antiguo Testamento?, espero que con esto quede respondido. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué ocurrió con Judas? ¿Judas se ahorcó o Judas, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, se golpeó entre las piedras y se salieron sus vísceras? Bueno, las dos cosas ocurrieron con Judas. Tristemente, Judas es un hombre que representa a muchas personas dentro de la humanidad hoy en día, que escuchan el Evangelio, se acercan a Cristo, ven la bendición tan grande de una vida bendecida por Dios, pero no logran creer. Y eso ocurre inclusive dentro de la iglesia. A lo mejor la persona que está sentada al lado tuyo dentro de una iglesia no cree, aunque esté haciendo todos los rituales, esté pasando por sus lecturas bíblicas y sus oraciones y todo, pero no ha creído. Es una realidad. Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Pero aquí en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el versículo, lo voy a leer de hecho desde el primer versículo, dice: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata que los jefes y los sacerdotes y los ancianos le habían dado. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto dentro del tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se ha llamado el campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así que Judas, nos dice aquí el Evangelio de Mateo, que se ahorcó, sintió remordimiento, tomó las monedas, las tiró en el templo, y ahora va y se ahorca. Pero ¿qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 18, hace mención con respecto a eso. Dice: con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, y allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Bueno, lo que ocurre es que el dinero entregado en el templo fue utilizado por los sacerdotes para comprar el terreno en el cual Judas había ido o va a ahorcarse. Y muchas personas, después de leer estos dos, simplemente toman la decisión diciendo: bueno, no es difícil poner estos pasajes juntos y entender qué ocurrió. Va y se ahorca en un árbol, posiblemente se le rompe la cuerda o se rompe la rama, el cuerpo cae, y si alguno de ustedes alguna vez ha estado en el pueblo de Israel, se darán cuenta que es un lugar lleno de peñascos, hay demás piedras por todas partes, el terreno es muy pedregoso. Posiblemente al romperse la cuerda y caer, su cuerpo cae sobre estas piedras, y alguna de esas piedras, que puede tener una orilla bastante filosa, puede haber cortado parte de su cuerpo, y por allí se salen sus intestinos, y de esa manera se cumple lo que está escrito en los dos libros, tanto en Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Mateo. Así que aquel que no tuvo fe en Cristo lo traiciona, y luego ve que su destino es un destino terrible. Con esto espero que se hayan podido responder las dos preguntas. Yo quiero que ustedes se sientan todos con la libertad, si están siguiendo los estudios de las meditaciones de la Biblia, por favor, siéntanse con la confianza de ver, allí está dentro del tag, creo que se llama, dentro de la web, la dirección de nuestro correo electrónico,
Y siéntanse con toda la confianza de colocar cualquier pregunta que puedan tener y de ser posible, con muchísimo gusto vamos a responderla y hacer un video como este para ustedes. Que Dios los bendiga y gracias por estudiar y meditar en la palabra de Dios.